Buenos días, bienvenidos a Valor Agregado, Economía, Finanzas y Negocios para tu día a día. El día de hoy vamos a tener una entrevista con el señor Damián Valenzuela, él es presidente y CEO de Latin American Invest, y vamos a ver un poco cómo nos están mirando desde fuera los inversionistas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, Damián? Es importante saber, digamos, todos los peruanos ya saben que estamos viviendo, digamos, un crecimiento sostenido en los últimos años, pero es importante, sobre todo en el contexto actual, donde hay problemas en Europa, donde existe una desaceleración en el mercado chino y en el mercado americano, ¿cómo nos ven en el Perú, primero en Latinoamérica y luego dentro del contexto mundial? Qué bien que hayas mencionado que primero es en Latinoamérica, porque la realidad, y esto nosotros lo vivimos en todos los amigos que de alguna forma nos preguntan sobre lo que está pasando, y lo vivimos en Nueva York, en Londres y de otros países, Latinoamérica está de moda desde hace 10 años. Hace 10 años que Latinoamérica viene creciendo sostenidamente, fundamentalmente gracias a la presencia de un gran hermano que es Brasil, que en base a la cantidad poblacional y a su mercado interno ha traccionado la economía latinoamericana, fundamentalmente porque muchos de los países de Latinoamérica hacemos negocios con Brasil. Pero lo que pasó en esta segunda etapa de estos 10 años es que ha habido algunos países que han aprovechado mejor este boom económico que está viviendo Latinoamérica, y entre esos está Perú. A mí me toca estar en Nueva York y que cuando la gente pregunta dice, bueno, a ver, durante estos últimos 10 años el grupo BRIC fue el que era la esperanza de que la economía mundial siga sostenida. Cuando hablamos de BRIC hablamos de Brasil, de Rusia, de India, de China, inclusive en algunos contextos también se lo sumaba a Sudáfrica. Que tiene una característica especial, que es la gran cantidad de población que tienen esos países. Sin duda que la gran característica de la gran cantidad de población tiene un mercado interno bastante fuerte. Fuera de eso, veíamos que esta oportunidad en Latinoamérica iban a ser aprovechadas por aquellos países que hayan generado una política estratégica de mediano y largo plazo en términos económicos que sea sostenida. Y en eso empieza a marcarse la diferencia. En eso Perú ha empezado a hacer los deberes ya hace mucho tiempo en cuanto al perfil económico, seguridad jurídica. Obviamente que hay todavía bastantes asimetrías sociales. Sin embargo, el mundo está mirando a Perú como un diamante. Algunos dicen en bruto, porque todavía hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer en infraestructura, hay mucho por hacer en educación, pero como buen diamante listo para ser aprovechado en este contexto económico de alta volatilidad. Rescato un tema que estás explicando, que es el tema de que hemos venido sosteniendo políticas de Estado prácticamente, porque hemos estado haciendo la tarea, y el mensaje también importante debería ser que los próximos gobiernos no quiebren esa política de Estado, porque finalmente el temor era si este presidente que tenemos, el presidente Humala, iba a cambiar la política de Estado por una política, digamos, menos jalada hacia la inversión, ¿no? Y eso... A ver, quedó claro, nosotros el año pasado, previo a las elecciones, veíamos una sensación, no te voy a negar, de miedo frente a un cambio de política de gobierno que se estaba por llevar a cabo. Y nosotros le decíamos a nuestra gente, a los que nosotros asesoramos en el mundo, le decíamos, el presidente Humala no es Chávez y fundamentalmente Perú no es Venezuela. Porque digo, esto era lo que de alguna forma a nivel internacional quería instalarse. Y yo creo que el presidente ha demostrado una madurez tremenda a la hora de decir, hay mucho por hacer, porque hay mucho por hacer en términos de inclusión social, pero también es cierto de que Perú no quería cambiar, y Perú viene sosteniendo un modelo de gestión y de seguridad que es, creo, lo que le va a dar la fortaleza para aprovechar este momento económico que se estaba viviendo a partir de esta Latinoamérica que estaba de moda. Entonces tenemos un bonus poblacional, tenemos 600 millones de hispanos dando vuelta en toda América, incluidos los hispanos que están en Estados Unidos, gente que tiene ganas de hacer negocios en Latinoamérica, gente que tiene ganas de volver a hacer cosas en Latinoamérica, y nosotros tenemos los activos que el mundo está demandando. Esta es una moda, Perú la aprovechó y la está aprovechando, hay cosas por hacer, no hay que tener miedo a la especulación que hoy obviamente se está viviendo hoy en el mundo. Pero también es una ventana, ¿no? Porque esto no va a durar 20, 30, 50 años, es decir, esto tenemos que aprovecharlo durante estos años, y mientras más rápido lo aprovechemos, mientras más rápido, por ejemplo, logremos cerrar las agendas pendientes, va a ser mucho más sencillo que cuando vengan los periodos de vacas flacas estemos bien preparados. De vuelta a otro concepto que instalás que es fantástico, el tema de las vacas gordas y las vacas flacas. Vamos a vivir un proceso de vacas flacas, no en Perú, en el mundo, justamente porque las expectativas que se han estado generando son expectativas que hoy están a la baja. Digo, Estados Unidos nos logra sostener por el momento cierta parte de la economía porque a partir de lo que definió la Reserva Federal de mantener las tasas bajas, lo que hicieron, entre comillas, para que no entienda doña Rosa o don Pepe en su casa, fue mandar billetes al mercado y al mundo, y eso de alguna forma lubrica la economía internacional. Pero tenemos mucha especulación con lo que pasa en Europa, y eso genera de que los
los inversores en general tengan quieran... el cash guardado debajo de la cama. Exactamente, pero no simplemente porque tengan expectativas negativas, sino además porque quieren aprovechar oportunidades. En este contexto hay países como Perú, de que van a soportar mucho mejor el proceso de crisis internacional, y lo estamos viviendo. A ver, algo que habíamos estado conversando previamente, frente a la posibilidad de baja de precios en los metales, hay un mercado interno bastante sostenido. Y vos lo mencionabas hace rato, digo, el perfil de la construcción que va a sostener un poco la economía local, el consumo local, es muy interesante y es lo que va a hacer de que se sienta menos, que tu aterrizaje sea mucho más tranquilo. Más suave. Pero ahora lo que sí es importante, la construcción en el mediano plazo no genera valor agregado sostenido en el tiempo. Lo que genera valor agregado es la inversión en educación, lo que genera valor agregado es la inversión en infraestructura, la inversión en logística de caminos, energía, electricidad, lo que vuelve autosostenible un país. Y obviamente ese proceso de inversiones que son mucho más agresivas y mucho más fuertes y que se hacen en el mediano y largo plazo se logran hacer cuando hay seguridad jurídica y económica. Yo te tiraba un dato. En Perú armar una estructura de inversión, una empresa, tardás 30 días y realmente yo lo comparaba con otros países como Argentina, en donde tardás 4 a 5 meses para constituir una sociedad anónima. Habla a las anchas de la seriedad que se está viviendo en este país. Pero todavía existe una agenda pendiente y en todo caso lo importante es que no nos durmamos en los laureles pensando que relativamente a países que son, digamos, menos eficientes en ciertos procesos, nosotros somos más eficientes, estamos, digamos, bien resguardados. La idea es cerrar procesos, completar los procesos, por ejemplo, en el caso de infraestructura, y te mencionaba el caso de Proinversión, por ejemplo, y tú mencionabas la importancia que tiene dos cosas, la inversión en infraestructura y la inversión en educación. En el caso de infraestructura, tenemos todo por hacer acá en el Perú, y eso, de cierta forma, cada sol que cada uno de tus clientes de los fondos de inversión a nivel internacional invierta, por ejemplo, en infraestructura, la rentabilidad que va a obtener probablemente sea mucho mayor, justamente porque estamos partiendo de una línea muy bajo, de un piso muy bajo, y eso es algo bueno. Y en ese sentido, ¿tú qué nos recomendarías, viendo, digamos, o habiendo hablado con tantos inversionistas a nivel mundial de nuestra agenda pendiente? ¿Dónde tenemos que ponerle foco realmente? Básicamente, vos lo estabas relacionando muy bien, es en infraestructura y logística y en educación, porque básicamente Perú tiene un bonus, que es su bonus poblacional, la calidad de la gente que tiene en Perú, la capacidad de internacionalización que tiene la gente en Perú, la capacidad para generar negocios con el mundo, es muy importante. Y dentro del checklist de la agenda, no solamente del gobierno, sino también del sector privado, tiene que ver con no dormirse en los laureles, pensar de que hay que hacer inversiones de mediano y largo plazo que sostengan los procesos en el mediano y largo plazo. El mundo tiene ganas de hacerlo ahora, entonces no tenemos que desaprovechar y generar estos procesos de inversión. Acompañando, yo lo veía en el Perú Day, en el INPERÚ, las visitas que se estaban haciendo en el mundo y las respuestas que estaban teniendo el mundo hacia este momento, no hay que desaprovecharla. En un contexto en donde va a haber miedos. Pero como nosotros siempre decimos, no hay que sentirse ni tan eufórico porque no vivimos una panacea. Como cuando inviertes en bolsa, ¿no? Como cuando inviertes en bolsa, ni tampoco sentirse tampoco tan depresivo frente a que empiecen a verse los primeros signos de contracción. Claro, hay que mirar siempre el mediano y largo plazo y finalmente trabajar para eso, ¿no? Y yo creo que es lo que se viene haciendo y desde el sector político se ha entendido eso. O sea, podemos separar la agenda. Por un lado la agenda de la política y por el otro lado la agenda económica. La agenda económica y política sosteniéndose mutuamente. Hay temas de coyuntura que hay que manejar, pero fundamentalmente el plan estratégico de mediano y largo plazo, que es lo que de alguna forma da la garantía al inversor internacional para que venga y haga negocios en este país. Y en el tema privado, las empresas privadas también deberían hacer su parte de agenda, del rol, digamos, para el tema del crecimiento del país. Y el tema de lo que tú decías bien, el tema de educación, en el caso de las empresas pasa por un tema de capacitación y mejora la productividad. Porque es importante, digamos, que en este contexto, si Perú comienza a ser más productivo y por cada sol invertido genera, digamos, procesos de producción mucho más eficientes, que te produzcan más por hectárea, por sol invertido en hectárea en agricultura, o cada sol que tú le metas a la industria, qué sé yo, a la industria minera, y puedas producir mucho más, y sobre todo que esa productividad se mantenga en el largo plazo porque generas nuevo conocimiento o innovas en el conocimiento, eso va a ser mucho más potente y te va a ayudar mucho más de acá a unos 10, 15 años. Y lo que es fundamental, hay que hacer el cambio definitivo del chip cultural. El empresario latinoamericano, no todos, pero la gran mayoría, tiene un chip de vivir en la coyuntura y de vivir en la crisis. Y eso hace de que en general no genere procesos de inversión sostenidos en el mediano y largo plazo. O sea, muchas veces vivimos trabajando en el límite de la capacidad instalada y no generamos nuevos procesos de inversión. Ahora bien,
cuando nosotros nos cambiamos este chip y empezamos a medir en el mediano y largo plazo, hablamos de 5 o 10 años, es en donde nosotros adquirimos una fortaleza para sostener no solamente los procesos de crisis, sino también para aprovechar los grandes momentos de crecimiento sostenido que se produce a nivel mundial en términos de moda. Para hacer un resumen, tenemos una capacidad del bonus poblacional hispano, Perú 30, 31 millones, pero en todo lo que es Latinoamérica, y si sumamos los hispanos, que son la primera minoría en Estados Unidos, llegamos casi a 600 millones, tenemos capacidad para generar negocios sobre 600 millones. Es el primer gran mercado. Lo que tenemos que hacer desde Perú es pensar en un mercado internacional de 600 millones de hispanos. Lo primero, para comenzar. Lo segundo es aprovechar este gran vínculo que tenemos con Asia. Digo, en Perú tenemos un vínculo con Asia que es muy natural y muy primigenio. Pero fundamentalmente empezar a pensar en mediano y largo plazo, y hay una demanda en infraestructura y logística que es donde tenemos que apuntar con un nivel de urgencia para aprovechar el momento. Y subrayo para cerrar el tema, sentido de urgencia. Hay mucho por hacer, pero hay que hacerlo rápido. Muchas gracias, Damián, por venir a hablarnos un poco sobre cómo nos miran a nivel internacional. Eso, amigos, ha sido todo por el día de hoy. Los comentarios, como siempre, en Facebook, que es www.facebook.com/valoragregado TV, como ven en pantalla, y nos vemos con más el día de mañana. Hasta luego, cuídense.